Las graderías que vemos allá son las que corresponden a la salida de la escotilla 8, que es preservada como espacio de memoria. Esas graderías no se utilizan para el público, para fútbol ni para conciertos, no se venden entradas para el público. Ese espacio solo se utiliza para recordar y para preservar la memoria histórica de Chile. Las maderas que son los asientos de esas graderías son maderas que fueron guardadas durante bodegas, durante décadas en bodegas del estadio. Y hace poco tiempo se reinstalaron, son las mismas maderas de hace 45 años. Los uniformados chilenos, no solo los militares, acá estaban todas las ramas de los uniformados y además agentes de inteligencia de otros países. Dentro de todo el caos organizacional que se vivió acá, esto fue un error, prueba, una marcha blanca de lo que vendría después ya más sistematizado, más organizado en cuanto a represión, sobre todo gracias a la operación Cóndor que Estados Unidos monta en el Cono Sur ya en el año 75. Pero dentro de todo ese caos de organización que se vivió acá, los uniformados intentaron distribuir a los prisioneros de la siguiente manera. En las escotillas y camarines que están bajo este sector norte de la marquesina es de este gran techo, estuvieron encerrados los políticos importantes del gobierno de la Unidad Popular, los periodistas, las personas ligadas al arte, a la cultura. Todo este sector de arriba, ahí funcionaba el gran cerebro de este gran campo de prisioneros. Bajo el sector sur de la marquesina, en escotillas y camarines bajo ese sector, estuvieron encerrados los prisioneros extranjeros. En relación a ellos, la importancia, el número, hay que considerar lo siguiente. Primero, en 1970, cuando fue elegido Salvador Allende, esto causó un impacto internacional más o menos importante. Era la primera vez en la historia de la humanidad que un país se atrevía a vivir un experimento de ideología marxista de manera democrática. Esto hizo que llegaran personas de distintas partes del mundo a trabajar activamente en este proyecto. Y por otro lado, en 1970, cuando fue elegido Salvador Allende, ya en Uruguay y en Brasil habían comenzado las dictaduras del Cono Sur, por lo que muchos ciudadanos de esos países, arrancando de sus propias dictaduras, llegaron a Chile a trabajar activamente en este proyecto. Cientos de esos extranjeros terminaron siendo prisioneros acá. Y acá también había trabajando agentes de inteligencia de Brasil y de Uruguay. Ellos interrogaban a sus propios conciudadanos, ellos los sometían a consejos de guerra, los ejecutaban. Y además los agentes brasileños tenían la función de enseñarles a estos chilenos que estaban recién aprendiendo técnicas de interrogatorio. Brasil ya llevaba 9 años de dictadura, tenía mucho más desarrolladas las técnicas. Bajo esa gradería del sector de nuestra gradería de la dignidad, en las escotillas y camarines bajo ese sector estuvieron encerrados los trabajadores, estudiantes, académicos de la Universidad Técnica del Estado, la actual USACH. A ellos primero los llevaron al Estadio Chile, un estadio pequeño donde asesinaron a Víctor Jara. Colapsó rápidamente ese lugar y los empezaron a traer a este sector. Continuando por ese sector, estuvieron encerrados bajo esas graderías los pobladores de La Legua. La Legua es una de las poblaciones de Santiago de Chile que dio la resistencia más potente con lo poco y nada que tenía los primeros días del golpe. Cuando cayeron finalmente, los compañeros de La Legua estuvieron en ese sector encerrados. Pero sin lugar a duda, el perfil de la mayoría de las miles de mujeres y hombres que estaban bajo todas estas graderías eran obreros y trabajadores de las reparticiones públicas, de los hospitales públicos, algunos de escuelas públicas, pero la gran mayoría de los cordones industriales. Cordón industrial no vamos a profundizar, pero sabemos que fue una de las organizaciones de base obrerista, que fue uno de los pilares fundamentales del gobierno de la Unidad Popular. Cada cierto tiempo, por la pista de ceniza, la pista azul, pasaba una persona con una bolsa de papel o de tela en la cabeza, con 2 hoyos a la altura de los ojos, custodiado por soldados, apuntando hacia las graderías, identificando a algún líder sindical, un líder político, un dirigente vecinal, etc. Evidentemente era un prisionero que bajo tortura accedía a delatar a compañeros. La delación bajo tortura fue una herramienta utilizada desde un comienzo. Siempre hacemos el ejercicio, sobre todo con los estudiantes, para poder establecer ya conexiones en que piensen en qué habría hecho yo en una situación así. ¿Cuánto habría soportado? Nuestra gradería de la dignidad, que
corresponde a la salida de la escotilla 8. Durante varios meses y durante próximos muchos meses más no se puede ingresar a este espacio, sobre todo a la escotilla, porque se está haciendo un trabajo de recuperación de las paredes de la escotilla 8. Una empresa extranjera que trabaja en espacios patrimoniales, arqueológicos en distintas partes del mundo, está haciendo un trabajo gracias al cual después de muchos meses vamos a poder ver las paredes de la escotilla 8 tal cual como quedaron cuando salieron los prisioneros acá, con todas las marcas, rayados, nombres, dibujos que hay bajo capas y capas de pintura, de pasta de muro. Un trabajo muy importante para nosotros como sitio de memoria, pero sobre todo para ustedes, los visitantes, cuando después de muchos meses puedan venir acá a este sitio y ver todos esos vestigios. De la campaña presidencial del médico Salvador Allende, quien proponía 40 primeras grandes medidas, tremendamente revolucionarias, muchas de ellas, sobre todo las que iban a devolverle a Chile los principales recursos del país, que hasta ese momento estaban en manos de empresarios estadounidenses. Pero sin lugar a duda, una de las medidas más recordadas y con más cariño, la medida número 15, la entrega del medio litro de leche a todos los niños chilenos. Una medida que en cierta forma se preserva hasta el día de hoy, que intentaba erradicar la desnutrición infantil, que era un problema muy complejo por la alta tasa de mortalidad de niños hasta la década del 70, por los problemas relacionados con la desnutrición. Una de las medidas más recordadas, la número 15. Este grupo de exprisioneros que realiza el proceso de recuperación del estadio como sitio de memoria eligen inicialmente este camarín para ser visitado, número 3, por una razón muy particular. Uno de los prisioneros que estuvo acá encerrado era un sacerdote de los Sagrados Corazones, Enrique Moreno Laval, que falleció hace pocos meses atrás. Y este sacerdote un día ofició una misa acá entre sus compañeros. Con una ayuya, un pan pequeño, dio la comunión a sus compañeros. Nosotros sostenemos que, más allá de que uno sea católico, evangélico, creyente, no creyente, ese acto que vivieron ellos de conexión con su propia espiritualidad dentro de la locura que estaban viviendo, de hecho es recordado hasta el día de hoy por los sobrevivientes de este camarín, por eso nos parece importante estar acá y conocer esa historia. Como les contaba acá, el colapso era aún mayor que las escotillas, alrededor de 100 personas podía llegar a verlas cerradas acá. Cuesta mucho entender cómo caben 100 personas en este espacio. El año pasado, junto con un grupo de estudiantes, un día nos acompañó un exprisionero que estuvo en el camarín del lado, y él nos contaba que un día al lado un militar pasó la lista y había 104 personas. O sea, de alguna manera caben 100 personas acá. 2 tazas de baño para 100 personas. Entonces los prisioneros se debían organizar muy bien para dormir por turnos, la mayoría en el suelo, sobre estas tablas, sobre las demás arriba, se amarraban con el cinturón para no caer. Una de las tantas estrategias que utilizaban los uniformados para causar terror en la población acá encerrada consistía, por ejemplo, durante la noche en realizar disparos de armas desde afuera hacia adentro. Aún podemos ver arriba huellas de impacto del proyectil en uno de los vidrios, muy evidente porque el proyectil no rompe todo el vidrio, solo la preparación de su paso. Otras trasladaron prisioneros de un sector a otro para crear desconfianza. Pero como la mente igual a través del tiempo va discriminando qué traumas se encapsulan, qué recuerdos quedan. Cuando uno habla hoy con sobrevivientes o lee sus testimonios, se encuentra con muchos párrafos que hablan acerca de esta red de protección, de resistencia que intentan crear ellos con lo poco y nada que tienen a mano, sobre todo guardando la poca comida que había para los compañeros que volvían en estado muy deplorable en los interrogatorios. El día 26 de septiembre de ese año 1973, las mujeres que inicialmente estaban junto con los hombres allá en el Coliseo comenzaron a ser trasladadas a este sector de la piscina olímpica. La piscina es este gran edificio que está aquí afuera del camarín, que fue construido hace poco. La piscina originalmente era abierta. Algunas mujeres quedaron en el camarín sur de la piscina, que hoy funciona como una bodega más del estadio, y otras quedaron acá en el camarín norte, que es preservado como espacio de memoria.
En cada uno de los camarines podía llegar a ver hasta 400 personas, mujeres encerradas en un momento determinado. De ese universo de alrededor de 20.000 prisioneros que pasaron por el estadio, se cree que 1.300 y algo fueron mujeres. No solo chilenas, muchas extranjeras también, que pasaron tanto por el Camarín Sur como por este. Uno de los trabajos, creo yo, más importantes que puede realizar un sitio de memoria, no solo acá en Chile, la ESMA en Buenos Aires, los ex campos de concentración nazi, es crear un archivo audiovisual con los testimonios de las mujeres y hombres sobrevivientes que después de décadas vuelven al lugar a contar su historia. Gracias a esas historias es que podemos construir el relato completo del lugar. En ese sector se van a instalar fotografías de mujeres que han venido estas últimas décadas a dar su testimonio al Estadio Nacional. Gracias a esos testimonios, sobre todo de mujeres ligadas al área de la salud, médicos que había acá, y de muchas otras, pobladoras que han dado su testimonio, profesoras, es que conocemos ese aspecto tan macabro de esta historia. Los prisioneros del Coliseo dicen que si para ellos fue terrible la experiencia vivida acá, para las mujeres fue realmente macabro, porque desafortunadamente siempre la violencia ejercida sobre una prisionera política tiene altas dosis de violencia sexual, siempre. Porque hay una doble sanción la que se le impone a la mujer. Al igual que al hombre, por haberse atrevido a soñar con este proyecto socialista en este contexto tan polarizado de Guerra Fría. Y por otro lado, porque a través de la violencia sexual, el militar golpista castiga este atrevimiento de la mujer de desobedecer lo que él cree que es el rol de la mujer, procrear y cuidar al hombre que tiene al lado. Y sabemos que la mujer de la década del 60 y 70, no solo en Chile, sino en todos estos países que giraron hacia la izquierda, en Latinoamérica, esa mujer salió junto con el hombre de la calle a luchar por construir una sociedad más justa. Entonces, a través de la violencia sexual, el militar golpista castiga ese atrevimiento de la mujer. No vamos a profundizar en este momento acerca de las particularidades de la violencia sexual ejercida sobre la prisionera política en Chile, porque esa información está en internet al acceso de todos. Pero sí vamos a hablar brevemente acerca de algo bien interesante. No sé si vieron, pero ese salón que está afuera, que pareciera envolver el camarín de mujeres prisioneras, el arquitecto que diseña ese salón, en su propuesta de arte, dice que él utiliza mucho vidrio en la construcción de ese salón por lo frágil del vidrio, para así envolver la fragilidad de la mujer prisionera. Pero hoy sabemos que las mujeres que estuvieron acá fueron muchas cosas menos frágiles, fueron tremendamente resistentes, en muchos casos mucho más resistentes que los hombres que estaban en el Coliseo. Gracias a los testimonios sabemos, por ejemplo, que ellas un día iniciaron una huelga de hambre acá porque les llegó comida descompuesta. Nunca permitieron que un militar entrara acá dentro del camarín. Fueron castigadas muchas de ellas, muchas veces, pero ellas sostenían que de la reja hacia afuera podían ejercer sobre ella todo tipo de violencia, pero de la reja hacia adentro solo estaban ellas. Un día determinado, a una prisionera brasileña que estaba acá le informan que habían asesinado a su marido, que estaba en el Coliseo, y ella, en un acto desesperado, suicida, sale corriendo de acá. Y en ese momento deciden todas salir corriendo con ella, porque podían matar a una, pero no las iban a matar a todas. Son actos de resistencia tremendamente potentes. Algunas de ellas tenían colchonetas pequeñas que en el día los organizaban acá en el centro para simular una sala de estar, un living. O alguna prisionera, cuando volvía de un interrogatorio, en el camino de vuelta cortaban pequeñas flores para ponerlas en un vaso de yogur para dignificar el espacio. Las paredes del Estadio Nacional están llenas de marcas, de nombres, de rayitas donde el prisionero contaba sus días de encierro. Muchas paredes tienen impacto de proyectiles y seguramente muchas de ellas guardan proyectiles. Por otro lado, nosotros somos una generación que convive con los sobrevivientes de estas historias. Son historias que innegablemente sí sucedieron, pero que no podemos mirarlas como una pieza de museo estático, sino que tenemos que ser capaces de incorporarlas en nuestra vida, porque las violaciones a los derechos humanos siguen sucediendo en Chile. Sigue sucediendo con los mapuches en el sur, sigue sucediendo en nuestras grandes ciudades con determinadas minorías raciales, de determinadas minorías sexuales, con los niños que viven en hogares dependientes del Estado, con ciudadanos de determinados países latinoamericanos que están llegando a vivir a Chile.
personas con capacidades físicas o cognitivas diferentes a las nuestras. Y es cierto, los estados son los que firman los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, pero nosotros tenemos una obligación ética en no repetir esta historia de odio y de intolerancia. Los militares chilenos pudieron haber tomado la conducción del país hace 45 años atrás, pero llegar a este nivel de odio, de extender la agonía en la tortura, habla de un odio y de una intolerancia a la que podemos llegar hoy. Y de pronto en micro momentos llegamos. Y eso se ve reflejado en cómo nosotros nos relacionamos y resguardamos la dignidad de la diversidad que nos rodea hoy. Nuestros compañeros del colegio, de la universidad, vecinos, familiares, que profesan una religión distinta a la nuestra, que son gays, que son lesbianas, que son trans, que son pobres, que son mapuche, que son afrohaitianos, que son afrocolombianos, que tienen una capacidad física o cognitiva diferente a la nuestra. Yo creo que es súper fácil, entre comillas, impresionarse y afectarse de las historias de un lugar como el Estadio Nacional, pero de pronto no es tan fácil identificar cómo ciertos patrones de violencia se perpetuaron a través del tiempo, desde nuestras dictaduras, y de pronto hoy nosotros mismos nos vemos repitiendo los errores históricos de odio y de intolerancia. Personalmente creo que si uno no es capaz de hacer ese ejercicio de resignificación de esta historia, es completamente improductivo visitar un sitio de memoria. Un sitio de memoria no es un museo estático. Un sitio de memoria es un lugar donde se intenta construir educación en derechos humanos para hoy y para futuro, porque eso es finalmente la única posibilidad que tenemos de poder honrar la memoria de las personas que fueron torturadas y asesinadas en este lugar, precisamente por intentar construir una sociedad más justa. Habitualmente al comienzo de la visita a los estudiantes les decimos que siempre los visitantes se van con una tarea para la casa, que la vamos a ir descubriendo de a poco. Y en este cierre les decimos, ¿se acuerdan de la tarea de la que hablamos al comienzo? Es esa la tarea, no repetir el error histórico de odio y de intolerancia.